Listo, chicos, buenas tardes. Me confirman si me están escuchando. Estoy intentando aquí ampliar la diapositiva y no me deja. Entonces quiero saludarlos a todos. Listo, ahora sí. Sí, ya mejoró. Los saludo a todos y a todas, chicos, en esta tarde. Espero que se encuentren ya. Esta es nuestra última clase y creo que la última clase del día para ustedes también. Los saludo de nuevo a todos y cada uno de ustedes. Ya me conocen la mayoría, para los que no me conocen, mi nombre es Ana Milena Vilán, soy su docente de español para ciclo 6. Vengo trabajando con ustedes desde hace ya varios días, entonces hoy nos corresponde la clase con ciclo 6, grado 10º y 11º, ¿listo? Muy bien, chicos. Quiero recordarles la dinámica así rápidamente para no perder el tiempo. Entonces, ustedes muy juiciosos van a tener su agenda donde van a apuntar algunas cosas claves y un lapicero, obviamente. Vamos a tener nuestro módulo cuestionario evaluativo, ciclo 6. Hoy vamos a trabajar desde la pregunta 32. ¿Listo? Desde la pregunta número 32 vamos a trabajar. También les invito para que tengan, su libro, porque hoy vamos a hacer algún trabajito con el libro. Ya voy a empezar a dejar tareitas del libro, algo muy fácil, pero que ustedes deben hacerlo pues de una manera progresiva. O sea, vamos a empezar desde lo más poquito hasta ya ir avanzando un poco más. La dinámica, ¿en qué consiste? En que yo voy colocando 1, 2, 3, hasta 4 diapositivas o de pronto solamente 2 y vamos dando respuestas rápidamente a las preguntas. Al final hacemos un sondeíto a ver cómo nos fue con las respuestas y si tienen alguna pregunta que tenga que ver con la clase o algo que yo les pueda colaborar. ¿Listo? Con el módulo, bueno, cositas así que tengan preguntas. Tercero, chicos, y muy importante es que ustedes estén atentos, mire, presten atención a la clase. No es solamente al final cuando van a dar la respuesta. No, seamos conscientes que estamos aprendiendo. La profe ya tiene las respuestas, probablemente sí, probablemente no. Pero ustedes deben aprender un poquito, ir un pasito más allá. ¿Listo? Entonces me van a colaborar con eso. Para los chicos que ya venían conmigo de ciclo 4, esa clase va a ser muy fácil porque ustedes ya la habían visto. O sea, hay mucho tema que se implemente para grado 11º un repaso. Entonces, quiero que lo vean así. Para los que no, entonces quiero decirles de una vez que es muy fácil el ejercicio. Entonces, que no se complique. Otra cosa importante también, chicos, es que si ustedes de alguna manera se han ido quedando de las clases, aparece allí un chat, ¿sí ven? Que aparece un chat ahí en sus plataformas. Ustedes pueden copiarlo, pegarlo e ingresar a esas clases. Esas clases están grabadas con o sea, clase 1, clase 2 y clase 3, hasta la pregunta número 32. Hoy empezamos a hablar a partir de la 33. Si ustedes se quedaron de pronto atrasados en las anteriores, observan el video y ahí ustedes se van a dar cuenta que están las respuestas y también está la clase base para de dónde salieron esas respuestas. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, arranquemos a nuestra clase de hoy. ¿Listo? Yo sé que ustedes ya se acuerdan de esta diapositiva, se acuerdan de este hombre. Vamos a hablar del padre de la lingüística, que es del señor Ferdinand de Saussure, que es un hombre muy importante. ¿Por qué? Porque nos dejó como ese orden, como ese patrón de seguimiento en las palabras, en cómo se escriben, para qué se escriben y por qué es importante que sepamos cómo se estructura una oración. ¿Qué hay detrás de una oración? ¿Por qué debe decir? ¿Por qué debe sonar? ¿Por qué se deben escribir? Todo eso lo hizo este señor que murió sin saber que iba a ser tan importante, ¿cierto? Dentro de la lingüística. ¿Quién fue Ferdinand de Saussure? Entonces nació en Ginebra, Suiza, el 26 de noviembre de 1857 y es conocido en la actualidad como el padre de la lingüística, más precisamente de la lingüística estructural, debido a que sus teorías dieron comienzo a dicha corriente y a sus correspondientes escuelas. Es decir, sus discípulos fueron los que lo dieron como padre de la lingüística porque era un hombre que le gustaba mucho escribir bien, que se escucharan las palabras, porque las estudió toda esa parte de por qué deben ir ahí, por qué una coma debe ir ahí, por qué tiene que tener sentido una oración. Todo eso lo estudió este hombre Ferdinand Saussure. ¿Listo? Sigamos.
Muy bien, ya después de haber conocido este personaje, vamos a retomar la clase anterior. La clase anterior nosotros hicimos un proceso, voy a ver si puedo bajar acá esto, me está molestando bastante esa camarita ahí arriba, listo ya. Entonces, dice que la clase anterior estábamos hablando sobre el signo lingüístico, ¿verdad? Nosotros veíamos el signo lingüístico, hablamos también de lengua, hablamos de lenguaje y alcanzamos a llegar a lo que es la significación y tan importante como es el significado de las palabras y el significante de las palabras. Aquí nos dice que el significado, hablando ya de planos estructurales, nos habla que el significado o contenido son las ideas o imágenes mentales que tenemos de las cosas, ¿sí? Ya lo que pensamos, pero que lo escribimos, no solo que lo escribimos, sino que sabemos el concepto. Si yo digo mesa en mi mente, automáticamente yo sé que la mesa es donde coloco, me sirve para colocar cosas. O una manzana, fruta, ¿cierto? Es una fruta y es un alimento, ¿cierto? Eso, que yo sé exactamente qué es, ese concepto de lo que son las cosas, es el significado o contenido. Y el significante es la expresión, ¿sí? Los sonidos que usamos para dar forma a las ideas o conceptos. Es decir, pelota, ¿cierto? Yo lo estoy pronunciando pelota y sé que es una ¿qué? Que es la pelota es un elemento esférico, ¿sí? Por ejemplo, ese elemento esférico viene a ser el significado. Y lo que yo escucho y armo de idea, de concepto, es el significante. ¿Listo? Una cosa es tener una idea de un concepto y otra cosa es saber exactamente qué es. Ok, muy bien. Como les digo, esto es un repasito, chicos. Esto ya es un repasito de lo que ya hemos visto en el módulo anterior, pero también tiene que ver con cositas nuevas. Se me perdió mi lapicero aquí que tenía cerquita, entonces vamos a coger otro acá rápidamente para ir respondiendo algunas preguntas, ¿vale? Para que no se nos vayan a quedar acumuladas al final. Vamos rápidamente con la 33, chicos. Dice, Ferdinand de Saussure es A, el padre de la lingüística, B, el padre de la simbología, C, el padre de la literatura contemporánea y D, representante de la iglesia. Entonces, marquen la respuesta correcta rápidamente. 34. Corresponde a la palabra o conjunto de palabras que expresan un significado, que puede ser A, frase semiótica, B, cuartilla poética, C, signo lingüístico, D, todas las anteriores. Marquen su respuesta correcta. 35. Un significado es A, idea o concepto que asociamos a nuestra mente un significado concreto. Entonces, A, idea o concepto que asociamos a nuestra mente un significado concreto. B, narrativa o historia cronológicamente organizada. C, sintaxis u orden establecido conceptual. D, todas las anteriores. Entonces ya ustedes pueden marcar cuál es la respuesta correcta. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la sintaxis. Voy mostrando 1 o 2 diapositivas y vamos a ir respondiendo nuestro cuestionario evaluativo más conocido como módulo. ¿Listo? Entonces, la sintaxis, recordemos que es el estudio del modo de relacionarse de las palabras estudiadas por la morfología, que forman unidades superiores más complejas como una frase, una oración, un discurso, y es el estudio de las funciones que cada una de ellas cumple en la oración. Entonces, dentro de esa sintaxis existen unas funciones, ténganlo muy claro allí, porque las vamos a ver cuáles son esas funciones. Pero entonces la sintaxis es el estudio del modo de relacionarse y de las palabras estudiadas por la morfología. Todo lo que tiene que ver con la organización de palabras y su relación. También aquí tenemos un concepto mucho más claro. Dice que la sintaxis, a ver si puedo correr un poquito esto para acá. Listo, ya. Dice que la sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores con los sintagmas y las oraciones, así como la función que desempeña dentro de ellas. Lo que veíamos en la diapositiva anterior, vamos a ver si lo puedo colocar de nuevo. Puede ser esa frase o discurso o oración, ¿sí? Es cuando yo formo secuencias en mis oraciones. Esas palabras que yo organizo y cómo las organizo
tienen que ver con sintaxis. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, resfriado me habría la lluvia mojado con mi si hubiera. Ya habíamos hecho ese ejercicio. Los chicos yo creo que se acuerdan cuál es la respuesta. ¿Cómo organizaríamos esa oración? ¿Sí? Me hubiera resfriado, ¿cierto? Si me hubiera mojado con la lluvia, ¿cierto? Fácil. Entonces ahí cambia. Entonces yo tengo que aprender a manejar o a organizar mis oraciones. Aquí abajo dice, el perro verde regaló flores a María ayer. Sabemos que el perro verde es muy ilógica y que regale flores, peor. Pero el hecho de estar escrito de esa manera no quiere decir que esté mal. Si usted lo ve desde la parte gramática, está bien escrito, ¿verdad? Que sea verdad o no, este no es el caso. Simplemente es un ejemplo de cómo se organizan las oraciones. Dice que el perro verde regaló flores a María ayer. Estamos hablando no de una oración simple, la primera parte sí hace aquí, donde vemos este cuadro, hace parte de una oración simple. Pero si yo la uno toda, hace parte de una ¿qué? Oración compuesta, donde tenemos un artículo, que es acá, un sustantivo, un adjetivo, tenemos el núcleo del sujeto, aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos el núcleo del predicado, aquí lo tenemos también, el sujeto de nuevo, es conocer cada una de esas partes, esa es la morfología, la sintaxis, eso tiene que ver con todo lo que dejó este hombre, Ferdinand de Saussure, dentro de la lingüística, es saber colocar la palabra donde corresponde. Este tema es muy bonito, pero también es muy amplio, entonces me voy a permitir dejar hasta aquí para que no ahondemos un poquito más, porque no nos alcanzaría el tiempo para las preguntas que tienen. Entonces, es muy importante que sepamos qué es la sintaxis dentro de algunas palabras. No sé por qué me está saliendo ese aviso todo el tiempo y no me deja trabajar las diapositivas bien. Listo. Dice, componentes del lenguaje. Vamos a hablar de algunos componentes del lenguaje donde ustedes van a prestar mucha atención porque de aquí salen algunas preguntas que estoy observando en sus módulos. Uno de los componentes del lenguaje es el sintáctico, que comprende que las reglas de organización de las oraciones, las relaciones y tipos de palabras. Toda oración debe contener que un sintagma nominal y un sintagma verbal que tiene que ver con el sujeto, el predicado, que lo vamos a ver un poquito más adelante, algo más organizado. Entonces, esa comprensión o ese arte de yo comprender las reglas de la organización de las oraciones es de carácter sintáctico. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo deben ir las oraciones? Cuando hablamos de morfología ya lo cambiamos, es la organización interna de la palabra, ese fonema, esa unidad gramatical más pequeña con significado. ¿Por qué la M con un punto significa masculino dentro de un diccionario, cierto? Ya cambia. ¿Cómo A, D, G, J es adjetivo, ¿cierto? ¿Y por qué en el diccionario lo encuentro así? Eso se llama morfología, esa organización interna de las palabras. Vamos con lo fonológico. Lo fonológico es la distribución y secuencia de los sonidos del habla. Siempre que hablamos de fonológico, hablamos de sonidos. También lo semántico, que es entre el lenguaje y el pensamiento para su comprensión. Cómo yo entiendo lo que estoy diciendo, incluso lo que estoy diciendo que muchas veces no lo entiendo. Entonces, ¿cómo asocio o cómo relaciono el lenguaje con el pensamiento para poderlo comprender? Que es el ejercicio que están haciendo ustedes ahí ahorita. Pragmático, la forma en que se utiliza el lenguaje como medio de comunicación. Ejemplo, los declaro marido y mujer. Entonces, eso pragmático es ese lenguaje como medio de comunicación. Entonces, vamos a ir respondiendo a alguna de esas preguntas. Vamos con la 36. Dice, las siguientes son algunas características del signo lingüístico. A, sintaxis, morfología, coherencia. B, arbitrariedad, es lineal y mutable. C, es confuso y sin final. D, todo lo anterior. Está muy fácil esa respuesta, ¿verdad, chicos? 37. ¿Qué es la semántica? ¿Listo? Dice, un género literario. B, una manera de organizar las oraciones. C, el estudio de lo que se quiere decir al decir algo. Y D, todas las anteriores. Ya les expliqué qué es semántica. En este caso, el componente es semántico. Ahora, el 38 dice, ¿qué es la pragmática? ¿Listo? Dice, A, estudio del lenguaje que centra su atención en la acción. ¿Listo?
B, parte del lenguaje que se centra en el sujeto. C, parte del lenguaje que se centra en la conjugación. Y D, todas las anteriores. ¿Listo? Entonces ya pueden relacionarla. Ok. Ahora sí vamos con la siguiente pregunta. Ya respondimos 3 preguntas y rapidito vamos con la siguiente. Bueno, dice que después de lo que estamos hablando de lo pragmático, que es esa forma en que se utiliza el lenguaje como medio de comunicación, resulta que vamos a hablar de esos ¿qué? Elementos de la comunicación. Aquí tenemos una presentación muy fácil de conocer. No entiendo por qué me sale esa... Discúlpenme, pero es que me sale un anuncio ahí y no me deja ver las camaritas y me preocupa. No sé dónde colocarlo que no difiera de eso. Listo. Entonces, hablamos. Los elementos del proceso de comunicación son muy importantes, ustedes ya los conocen, ya sabemos qué es el emisor, qué es el receptor, qué es el código, qué es el canal, qué es el contexto, qué es el mensaje. ¿Listo? Eso ya cada uno de nosotros lo conocemos, lo vimos en el ciclo pasado. Entonces vamos a avanzar. Ustedes saben que el emisor es quien transmite la información. El receptor es quien recibe la información. El código son las señas, signos o palabras, ¿cierto? El código es las señas, signos o palabras. El mensaje es la información enviada y recibida. El canal es el medio por el cual se envía el mensaje. Y el contexto es todo lo que asocia, lo que contiene y donde se encuentra esa información. ¿Listo? Muy bien, aquí lo vamos a hacer un barrido más fácil. Aquí dice, vete al súper, limpia el sofá. Tenemos maneras de comunicarnos. Yo ya les había puesto esta diapositiva a los chicos en algún momento, que dice la mujer, vete al súper, limpia el sofá, friegue y seca los platos, mira si hay leche, cuelga la ropa, quita el polvo a la tele, compra un destacador y saca el perro un rato. Y los hombres entienden es todo lo contrario, o sea, disminuyen mucha información que dice, vete al sofá y mira la tele un rato, ¿sí ven? Entonces, esos son procesos de comunicación. Parece chistoso, pero la persona, las mujeres más que todos hablamos mucho, entonces somos muy específicos, no somos nada específicas, somos más bien muy detallistas en dar una información, mientras que los hombres toman o hablan directamente lo que quieren dar a conocer. Aquí tenemos algunos elementos o algunas imágenes que nos hablan de los elementos de la comunicación. Tenemos el del código, la decodificación, la codificación. ¿Qué hace el emisor? Codifica. ¿Qué hace el receptor? Decodifica. ¿Qué decodifica? Un mensaje. El emisor está dentro de una situación y un contexto. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, muy clarito. Entonces, hablamos también de unos elementos básicos, que es el código, el emisor, el mensaje, el receptor, el canal y el contexto. Estos son los elementos de la comunicación llevados en mapa conceptual. Nos dice que el emisor es quien envía el mensaje, el contexto, que es el lugar donde se lleva a cabo el proceso comunicativo, el canal, que es por donde se envía ¿qué? El mensaje, el código, que son esos conjuntos de signos con los que se forma el mensaje, el referente es lo que se evoca en el mensaje, es lo que se evoca, es decir, eso que yo quiero dar en conocer, ¿listo? ¿Cómo lo evoco? ¿Cómo lo llevo a cabo para que me entiendan? Y mensaje, lo que el emisor le dice al receptor. Y el receptor es quien recibe el mensaje de quién? Del emisor. Listo, muy bien. Vamos a contestar ahí a ver qué preguntitas hay. Listo, vamos por acá. Muy bien. Dice, quedamos en la 38, ¿verdad? Seguimos. 39. ¿Qué es el receptor? A, aquel que codifica el mensaje. B, el canal por el que pasa el mensaje. C, aquel que emite el mensaje. Y D, ninguna de las anteriores. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? ¿Qué dicen ustedes? Vayan escribiendo ahí en su respuestas. ¿Listo? Yo les voy a poner esta diapositiva ahí para que ustedes contesten estas 3 teniendo en cuenta lo que les estoy diciendo. Bueno, entonces, ¿qué es el receptor? Entonces, ustedes van a hacer rápidamente ese trabajito. A, aquel que codifica el mensaje. B, el canal por el que pasa el mensaje.
C, aquel que emite el mensaje, y D, ninguna de las anteriores. 40. ¿Qué es el referente? A, la marca que hace que el receptor relacione el mensaje con alguien o algo. B, la marca que hace el receptor que el receptor entienda el mensaje. C, el sujeto que envía y recibe el mensaje. De todas las anteriores. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. ¿Quién es el referente? Yo les hablaba que es el que evoca el mensaje. Entonces, vamos a tratar de responder de la mejor manera lo que estamos aprendiendo hoy. ¿Listo? Respondamos rápidamente. Ahora el 41. ¿Qué es el código? A, algo que tiene que ser entendido tanto por el emisor como por el receptor. B, algo abstracto. C, lo que no permite la comunicación fluida entre las dos partes. De todas las anteriores. Entonces respondan también. ¿Qué es el código? Acuérdense que es el conjunto de signos con los que se forma el mensaje. Entonces ustedes deben responder pues la pregunta como ustedes la entendieron. Vamos a ver si estamos de acuerdo o no. Listo, chicos. Entonces ahora vamos a ver algo que se llaman las funciones del lenguaje. Una de las funciones de esa sintaxis que hablábamos de funciones se dividen en algunas. Vamos a ver, vamos a tratar de ver las que más alcancemos hoy. Entonces, la función referencial. La función referencial es aquella que se dedica a transmitir netamente información. Por ejemplo, mañana es el examen de matemáticas. De pronto no se vea muy clara la diapositiva, pero yo la estoy leyendo. Entonces, ¿cuál es esa función referencial? La que transmite información. También tenemos la función conativa o apelativa. Recuerden, chicos, de ciclo que viene del ciclo 4, que esto ya lo habíamos visto. La función conativa o función apelativa nos habla de esos mensajes con el cual pretendemos influir la conducta del receptor, a quien les estamos llevando ese mensaje. Entonces, son más que todas esas órdenes, vete al cuarto, haz el almuerzo, haz tus tareas. Esta función quiere darnos a entender cómo nosotros influimos a través de nuestras palabras, ¿sí? ¿De qué quiere influir? ¿Qué pretendemos influir? La conducta de a quien le estamos dando el mensaje. También existe la función fática. La función fática es esas palabras que utilizamos para comenzar una conversación o bien para terminarla. Si yo digo, hola, ¿cómo estás? O chao, que estés bien, ¿cierto? Ay, chao, que estés bien, qué rico verte. Hacen parte de la función fática, esas palabras claves que yo utilizo o como uso el lenguaje para dar a entender o darme a entender en una conversación cómo la inicio y cómo la termino. La función emotiva, como lo dice, son aquellas funciones del lenguaje que se encargan de expresar sentimientos. Ahí tenemos a Homero Simpson comiéndose una hamburguesa y dice, qué rica, me querría comer mí. Listo. La función estética. Ya sabemos que todo lo estético en lenguaje es poético. Entonces, la función estética o poética nos habla de esa manera como enriquecemos la expresión de las ideas utilizando un lenguaje adornado. Por ejemplo, tus ojos alumbran como estrellas mi corazón. ¿Sí ven? Entonces, estoy adornando, por no decir, ay, tus ojos son bonitos. No, sino tus ojos son como estrellas que alumbran mi corazón. ¿Sí ven? Estoy enriqueciendo esa expresión para decirle que tiene unos ojos muy bonitos. Muy bien, ahí terminamos nuestra presentación. Ahora tratemos de responder esas preguntas a ver cómo nos fue, ¿vale? Vamos a hacer. 41, ¿qué es el código? Ya dijimos, yo ahí no marqué, voy a dejar que ustedes respondan. 42, se entiende por función emotiva. A, cuando se quiere comunicar algo imaginario. B, es la expresión pasada de la oración. C, cuando se quiere dar cuenta del estado de ánimo. D, cuando no es posible expresar las emociones. Está supremamente fácil. Las referencias del lenguaje son muy fáciles de tener en cuenta. El siguiente es un ejemplo de una función emotiva. A, primero subiré a la cima y luego te veré. B, estoy muy feliz. C, cuenta conmigo. Y D, estamos bajo amenaza. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Márquenla. Listo. La 44 la vamos a dejar pendiente porque no hemos hablado de metalingüística. Sí, hagámoslo. La metalingüística es más allá de la lingüística. Toda palabra que va con esa
ay, Dios mío, con ese sufijo, antes de una palabra, lo conocemos como metalingüística, antes de la lingüística. Entonces, las ranas son animales que viven en las selvas. B, me siento mal. C, cuántas veces te dije que no. Y D, vete a la cama. Está fácil también. 45, se entiende por función referencial, chicos. Hablamos de la función referencial, fue la primera que vimos. Bueno, dice A, la parte inexplicable de un texto. B, cuando te refieres a una persona en una conversación. C, la parte intuitiva de la comunicación. D, el estilo particular transmitido en el idioma. Entonces, si digo que quiero dar una información, es que estoy hablando de, entonces, respondan. 46, ¿qué es el mensaje? A, aquel que encripta un mensaje. B, signos plasmados por el emisor. C, aquel que decodifica el mensaje. D, el medio o canal. Listo, chicos. Hasta ahí llegamos, hasta la 46. Vamos a ver si podemos. La 47 dice, es un ejemplo de composición estética. Ah, podemos responderle, está fácil. Es un ejemplo de composición estética. ¿A qué mal huelen sus pies? ¿Cuántas veces comí ese pescado podrido? Sus ojos eran como dos jazmines. D, era muy feo de besar. Está muy fácil. 48. Si publico por la televisión una carta, ¿esta tendría algún receptor? Si publico por la televisión una carta, ¿esta tendría algún receptor? A, no, porque al final nadie concretó la recibiría. B, sí, porque los receptores serían todos los televidentes. B, C, no, porque no se requiere de un emisor y receptor específico. Y D, ninguna de las anteriores. Listo, chicos, hasta ahí llegamos, hasta la 48. Vamos a dejar de compartir pantalla. Muy bien, vamos a ver si me veo. Ok, ya podemos activar micrófonos. Esto va a ser muy fácil porque el tema en sí es como un repasito nomás. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos rápidamente desde la 33. ¿Quién me dice cuál es la respuesta a la pregunta 33? La A. La profe. Fernand Suárez, el padre de la lingüística. Muy bien, la A. ¿Cómo es que se llama ese señor? A ver, lo vamos a nombrar. ¿Cómo se llama? Fernandín de Saucer. Muy bien, se lo aprendieron. Fernandín de Saucer, muy bien. Es el padre de la lingüística. Muy bien, don Pedrito, buenas tardes. Me alegra mucho escucharlo de nuevo. Yo atentamente escuchándolo. Muy bien, 34. Corresponde a la palabra o conjunto de palabras que expresa un significado. ¿Cuál es la respuesta correcta? La C, profe. La C, profe. Están mejor. La C. Excelente, muchachos, sí, señores. La C es el signo lingüístico. Muy bien, 35. Un significado es A, idea o concepto que asociamos a nuestra mente, un significado concreto. B, narrativa o historia cronológicamente organizada. C, sintaxis u orden establecido conceptual de todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? La La profe. La Sí. A, chicos, la A es una idea o concepto que asociamos a nuestra mente y luego le colocamos un concepto concreto. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos con la 36. Las siguientes son algunas características del signo lingüístico. A, sintaxis, morfología y coherencia. B, arbitrariedad, es lineal, inmutable. Apáguenme, por favor, el micrófono. No me dejaron terminar. Sí, es la A. ¿Para que leo más si ustedes ya? Listo. La A, profe. Muy bien, la A. La sintaxis, la morfología y la coherencia son algunas características del signo lingüístico. Muy bien. Ahora, ¿qué es semántica, chicos? A, B, C o D. C. Yo coloqué C. C de casa. La C de C, profe. casa. Sí, señor, la C de casa. El estudio de lo que se quiere decir. ¿Listo? Al decir algo. Eso es la semántica. Muy bien. La semántica es cuando yo me preocupo de lo que voy a decir. ¿Listo? Para que les quede claro. Algunos que tuvieron confusión, no hay ningún problema. Simplemente se borra y se coloca la correcta. Profe, una pregunta, la 37 era la C, ¿cierto? Sí, señor, la C de casa. Ah, estoy bien. Muy bien, 38. ¿Qué es la pragmática? A, estudio del lenguaje que centra su atención en la acción. B, parte del lenguaje que se centra en el sujeto.
C, parte del lenguaje que se centra en la conjugación de todas las anteriores. Yo coloqué la D. La A, Yo profe. creo que La la B. La D de Yo coloqué la dedo. D. Todas las anteriores, todas. La pragmática es lo que se centra en la acción, lo que tiene que ver con el sujeto, lo que tiene que ver con la conjugación de verbos, todo lo que tiene que ver con la organización y de cómo la gente entiende el proceso comunicativo es pragmática. ¿Listo? Entonces, todas las anteriores. Muy bien, chicos. 39. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? canal, la B. ¿Qué es el receptor, chicos? No me digan eso porque La C. La C, profe. La D. el receptor. La C. La C. ¿La qué? La B. La C. Mire, el emisor es el que codifica el mensaje, o sea que no es la A. D. La B Correcto, el que no lo es el recibe. canal. La C, el que emite el mensaje, o sea, el que lo está dando no es ninguna de las anteriores, porque el receptor es quien decodifica el mensaje y es aquel que lo recibe, entonces no El que señor. recibe el mensaje, sí. Sí, entonces es ninguna de las anteriores porque no nos dan esa opción. ¿Listo? ¿Cuál es, profe? La D de dedo, La D. ninguna de las anteriores. La D. Muy bien. Listo. Vamos con la número 40. Dice, ¿qué es el referente? Es la... Ay, se Es me olvidó. esa que emita un mensaje. La B de bebé. La B de bebé, muy bien. ¿Quién más dice que es la B? Están calladitos, no se preocupen. Si nos equivocamos, borramos. Ah, profe, es la... Yo coloqué la B. La B. Es la B. Les voy a Yo creo que explicar. la... Dice la A, la marca que hace que el receptor relacione el mensaje con alguien o algo. ¿Cierto? Que el receptor relacione el mensaje con alguien o algo. Y como tal, el referente lo que hace es que el receptor, o sea, quien está recibiendo el mensaje, entienda el mensaje. ¿Sí? Es el que entienda, no el que lo relacione, que relacione el mensaje, sino el que lo entienda. Entonces es la B. ¿Listo? Eso hace el referente. El referente ayuda a que ese mensaje vaya al receptor y que él lo entienda. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con el referente dentro de los elementos de la comunicación. Listo, vamos con la 41. Esa sí está fácil. ¿Eso que sí? ¿Qué es el código? Algo que tiene que ser La A, profe. entendido tanto por el emisor como por el Muy bien, receptor. chicos, están volando muy bien. Felicitaciones, me encanta que sean así de participativos. Sí, Profe, señor. me hace un favor, me confirma la 34, yo puse la B, la 34. La 34 La C, mami, es la la C. C, signo lingüístico. Pongan cuidado. Muchas gracias. Listo, vamos con la 42. Se entiende por función emotiva. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Esa es muy Cuando fácil. quiere comunicar La algo, C, la B. ay, nada. La C. La C. La C, profe. Claro, La- porque la función emotiva es aquella que se encarga de que nosotros demos a conocer nuestras emociones, ¿sí? Comenzó otro. Nuestro estado de ánimo, en este caso, ¿sí? Porque cuando se quiere comunicar algo imaginario, no. ¿Es la expresión pasada en la oración? No. Cuando se quiere dar cuentas del estado de ánimo, ¿cuáles son mis emociones? Claro. Dice, cuando no es posible expresar las emociones, no. Es la C, cuando se quiere dar cuentas del estado de ánimo. Esa es la respuesta correcta. No pasa nada, ese es un ejercicio de comprensión. Aquí lo que estamos es repasando fuertemente preparación de examen IFEX. Porque hay unas que a uno le parece que son esas y no son, pero tenemos que mirar por qué no son. ¿Listo? Vamos con la 43. El siguiente es un ejemplo de una función emotiva. ¿Cuál sería el ejemplo? La B. La C de B. bebé. La B. La B. Estoy muy feliz, estoy diciendo cómo me siento. Esa función emotiva habla de los sentimientos. Entonces, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? Muy feliz. Entonces, esa es la respuesta correcta. Muy bien. Listo. 44. Yo les decía que lo metalingüístico es más allá de la lingüística, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. El siguiente es un ejemplo de una función metalingüística. A, las ranas son animales que viven en las selvas. B, me siento mal. C, ¿cuántas veces te lo dije? Y D, vete a la cama. La C. La C
La C de casa. ¿Seguro? Ay, Sí, la sé. La C. la ¿Sí o no? Están ahí La pensando. D. Sí, como que ustedes van para examen de IFEX, metalingüística es más allá de la lingüística, más allá de lo que nosotros pensamos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la única que se sale de ese molde? ¿Cuál sería? la La B. ¿Cuál es? La Ayúdenme. D. La B de bebé, profe. La A. No, es la A. Las ranas son animales que viven en las selvas. Me está dando algo más allá de la función referencial, que de la función emotiva, que de la función, ¿cierto? Me está diciendo que las ranas son animales que viven en las selvas. ¿Es verdad o es mentira? Que viven en la No selva. es obvio. Sí, Que viven. Claro. Entonces, si yo digo me siento mal, estoy dando una referencia hacia mi emotividad, ¿cierto? ¿Cuántas veces te lo dije? Estoy haciendo referencia también como a lo referencial, dando a entender algo que me como está. algo personal. Y vete a la cama, eso es una función referencial. Entonces Es me está verdad. diciendo metalingüística. Entonces, ¿cuál es? Las ranas son animales que viven en la selva. Ah. Está dando un concepto. Muy bien, listo, chicos. Si es que a veces nos parece que es la respuesta y no es, pero tranquilos que ustedes se están preparando para el estado de IFEX. Las últimas preguntas del módulo me las van a responder perfectamente. ¿Cierto que sí? Oye, profe, Claro, Bueno, claro. ok. nos estamos preparando para eso. Sí, señor. 45. Se entiende por función referencial. Ojo a esto. La parte inexplicable de un texto. B. Cuando te refieres a una persona en una conversación. C. La parte intuitiva de la comunicación. Y D. El estilo particular transmitido en el idioma. Decíamos La que. B, la B. ¿Cuál? La La B. D. La C de La casa. B. La C de casa. Pues A ver. cuando yo estoy dando a entender La una C. información, es algo intuitivo, ¿cierto? ¿Puede ser intuitivo? No creo que pueda ser intuitivo. Ya quitamos la C del medio. La B, la B. Si me dice que la función referencial es cuando yo quiero dar a Claro. conocer La y B, profe. transmitir una información, ¿cuál sería la respuesta correcta? Dila fuerte. ¿Cuál es? Hay un compañero que la sabe. Dila fuerte. La B, la B, La la B, profe, la B. D, no.